La quietud en la capilla era casi abrumadora, con solo el suave crujido de la ropa oscura y sollozos contenidos llenando el ambiente. Un leve aroma a colonia antigua se mezclaba con el pesado aire del dolor, mientras todos se reunían para decir adiós a un verdadero héroe. En el centro del pasillo, bajo vitrales que dejaban pasar una luz tenue de la mañana, reposaba un ataúd de madera robusta. Encima, se posaba una bandera perfectamente planchada, símbolo eterno de honor y sacrificio. Pero para quienes conocían a Carlos Martínez, nada de esto tenía sentido. Había sobrevivido a explosiones, emboscadas y noches gélidas en el desierto, solo para terminar aquí, frío y sin despedida. Sus compañeros estaban alineados, con rostros tensos y mandíbulas apretadas, reacios a romper el silencio, aunque sus ojos delataban un dolor profundo. En la primera fila se encontraba una mujer de cabello castaño, cuidadosamente peinado, aferrándose a un pañuelo húmedo con dedos temblorosos. Lucía, su hermana, parecía la imagen viva del dolor, pero nadie en la sala sentía la pérdida con tanta intensidad como Rocky, el pastor alemán que esperaba junto a la puerta de la capilla. El perro estaba atado a la correa, firmemente sostenida por un oficial, mientras su pecho subía y bajaba de forma agitada, como si intuyera que algo andaba muy mal, aunque no pudiera entenderlo. Rocky olfateó el aire y recorrió la sala con la mirada, en busca de alguna señal, y entonces, al fijar sus profundos ojos marrones en el ataúd, algo cambió en él. Se quedó inmóvil, con las orejas bien alertas y la mirada fija en la figura inmóvil de Carlos, antes de que, de repente y sin previo aviso, hiciera algo que nadie esperaba. Con un tirón desesperado, Rocky se soltó del agarre del oficial. Sus uñas golpearon el brillante suelo mientras corría por el pasillo. Antes de que alguien pudiera detenerlo, saltó sobre el ataúd y se escucharon suspiros y jadeos en la capilla. El impacto movió la bandera apenas, y por un instante fugaz, parecía que Carlos podía despertar. Rocky se acurrucó sobre el pecho de su compañero caído, olfateando frenéticamente como si esperara alguna señal de vida, y un leve gemido, cargado de tristeza y anhelo, se escapó de su garganta, antes de que posara su cabeza sobre el hombro de Carlos y cerrara los ojos. Luego sucedió algo que hizo que todos en la capilla se quedaran sin aliento, un suceso tan conmovedor que ni una sola lágrima se pudo contener. Esto era solo el comienzo. Si esta historia te ha conmovido, ayúdanos a llegar a una nueva meta dejando un me gusta y suscribiéndote. La atmósfera de la capilla se volvió densa, con un silencio que apretaba el pecho, mientras Rocky reposaba sobre el cuerpo inerte de Carlos, con la cabeza apoyada como si le implorara que despertara. Su cuerpo temblaba levemente y sus orejas se movían al compás de los suaves ecos de los sollozos en la sala. Aunque había sido entrenado para la guerra, para el peligro y para obedecer sin dudar, nada lo había preparado para ese momento. Su compañero, su guía, su mundo entero, había desaparecido y él no entendía por qué. Un grito apagado rompió el silencio cuando Lucía se aferró al borde de su banco, con el rostro pálido y los ojos hinchados tras horas de llanto. Alrededor, los soldados permanecían inmóviles, con sus uniformes impecables y las manos fuertemente juntas. Habían peleado codo a codo con Carlos, lo habían visto atravesar el infierno, pero nada los había preparado para ver a Rocky, encorvado contra él, negándose a soltarlo. Un oficial se adelantó con cautela, intentando alcanzar el collar de Rocky, pero el perro emitió un gruñido bajo y amenazador, no por agresividad, sino por pura protección. Aferrado aún más a la chaqueta de Carlos, sus uñas se hundían en la tela, como si quisiera no soltarse jamás del hombre que tanto significaba para él. El oficial dudó y lentamente retiró la mano. Nadie en esa sala podía soportar separar a Rocky de su amado compañero. «Déjenlo estar», murmuró suavemente el padre Juan, con una voz tranquila que, sin embargo, llevaba el peso de la despedida. «Está de luto, igual que nosotros». Lucía se secó las lágrimas con dedos temblorosos y apenas logró decir: «Él no entiende. Piensa que Carlos va a volver». Y esas palabras quedaron flotando en el aire, llenas de pesar. Rocky soltó otro leve gemido y empujó el brazo del ataúd con su hocico, tal como lo hacía en el campo de batalla cuando su guía se caía, en un silencioso llamado a levantarse. Pero no hubo respuesta. De repente, Rocky se tensó por completo. Sus orejas se erigieron, su respiración se volvió entrecortada y alzó ligeramente la cabeza, con sus oscuros ojos clavados en algo a lo lejos, algo que nadie más podía ver. Un escalofrío recorrió la sala, sutil, pero suficiente para hacer que los pelos de Lucía se erizaran. Rocky no solo estaba mirando, sino que parecía seguir una pista invisible. Lucía tragó saliva, mirando primero al padre Juan y luego a Rocky. «¿Qué ves?»,
«Chico», preguntó en voz baja, pero el perro no respondió, ni se movió, solo siguió mirando fijamente. Un silencio frío se posó sobre la capilla, mientras Rocky se mantenía firme, con el cuerpo rígido y las orejas en alto, observando algo que los demás no podían percibir. La atmósfera se impregnaba ya no solo de dolor, sino de una tensión indefinible. Lucía se limpió las lágrimas de la cara y siguió la dirección de su mirada, pero no encontró nada, solo el ataúd, la bandera y la luz titilante de unas velas. Su corazón se aceleró y los otros soldados intercambiaron miradas inquietas. Esto no era normal. Rocky, un perro entrenado y disciplinado, no reaccionaría así a menos que realmente hubiera algo. El sargento García, que había servido con Carlos en el extranjero, aclaró la garganta y preguntó en tono bajo: «¿Qué es lo que ve?», con una mezcla de miedo y asombro en la voz. Nadie respondió, y el silencio se extendió. Rocky no parpadeó. Su respiración se mantuvo estable pero intensamente concentrada, como si se enfocara en una presencia oculta a los demás. Luego, sin previo aviso, Rocky dejó escapar un leve gemido, no tan lastimero como antes, sino más bien una especie de interrogante. Su cola se movió apenas, levantó la cabeza un poco más y sus orejas se agitaron como si intentara escuchar algo a lo lejos. Poco a poco se relajó, aunque no del todo, lo bastante como para que quienes estaban cerca lo notaran. Lucía, con la voz entrecortada, se atrevió a dar un paso. «Rocky», pero el perro no reaccionó a su llamada, como si por un momento hubiera dejado de estar aquí, perdido en un lugar donde el dolor no pesaba tanto, un sitio más allá del funeral, más allá de la muerte misma. El padre Juan inhaló profundamente, apretando el pequeño rosario que sostenía con fuerza. Su rostro era impenetrable, aunque sus dedos temblaban ligeramente al pronunciar, casi en un susurro: «Los perros ven lo que nosotros no podemos ver». Aquellas palabras hicieron que el ambiente se llenara de una inquietud silenciosa. Algunos soldados se movieron discretamente en sus asientos, mientras otros se quedaron quietos, observando a Rocky con una mezcla de curiosidad y un temor casi reverente. Y de repente, tan rápido como había comenzado, Rocky parpadeó, exhaló un suspiro profundo y relajó un poco su postura. Su cola se dejó caer a un lado mientras giraba la cabeza para echar un último vistazo a la cara inmóvil de Carlos, antes de bajar nuevamente la cabeza sobre el ataúd. La sala permaneció en un silencio absoluto, como si todos estuvieran a la espera de algo más, pero nada sucedió. Lucía respiró con dificultad y se acercó, pasando suavemente sus dedos por el pelaje de Rocky. Él no se inmutó ni se movió. Parecía que lo que había visto, si es que algo había visto, ya se había desvanecido, aunque esa energía extraña seguía flotando en el ambiente sin que nadie se atreviera a mencionarlo. La capilla se mantuvo en un silencio abrumador, sin que nadie hablara o se moviera, y hasta el aire parecía haberse vuelto más denso, cargado con algo invisible. Rocky yacía quieto, su cuerpo apoyado contra el de Carlos, respirando despacio y con calma, como si el peso del dolor se hubiera sentado por completo sobre él. Lucía se arrodilló junto al ataúd, con sus dedos aún enredados en el pelaje del perro, y sus manos temblorosas mientras su pecho subía y bajaba de manera irregular. Había pasado varios días tratando de aceptar que su hermano se había ido, pero al ver a Rocky compartir ese dolor, se sentía como si perdiera a Carlos una vez más. Quería decirle que todo estaría bien, pero las palabras se le atragantaban en la garganta, pues ¿cómo prometer algo cuando uno mismo no estaba seguro? El sargento García volvió a aclarar la garganta, su voz entrecortada mientras observaba a Rocky y al cuerpo inmóvil de Carlos, la incertidumbre dibujada en sus rasgos. Los demás soldados asintieron en silencio. Habían visto a Rocky en combate, feroz, disciplinado y firme, pero ahora parecía perdido y abatido, una imagen que nadie esperaba ver. El padre Juan se movió incómodo y murmuró: «Los perros no lloran como nosotros, pero saben lo que es perder», mientras apretaba el rosario en su mano. A veces, se aferran a lo que aman más de lo que creemos posible. Sus palabras se desvanecieron en el silencio. Poco a poco, casi de mala gana, Rocky levantó la cabeza para mirar la cara de Carlos. Soltó un leve gemido y empujó suavemente el mentón del ataúd con su hocico, haciendo una pausa en un instante de silencio antes de ponerse erguido de nuevo, con las orejas en alto y una postura alerta. Parecía esperar algo, tal vez una orden, un permiso para abandonar su puesto. Lucía contuvo el aliento y, girándose hacia el padre Juan, murmuró: «Ya», sin poder terminar la frase, pero el padre entendió. Exhaló despacio, sus ojos se suavizaron al mirar a Rocky, y en voz baja dijo: «Está bien, chico». Las orejas de Rocky se movieron ligeramente, y por un largo y doloroso instante sus ojos se quedaron fijos en el semblante inmóvil de Carlos,
hasta que sus músculos se relajaron. Su cola se descurvó un poco y su respiración se hizo más pausada, como si finalmente hubiera recibido la señal para dejar ir. Lucía se secó las lágrimas, incapaz de contener un sollozo, mientras los soldados observaban en silencio cómo Rocky bajaba la cabeza por última vez, no esperando que Carlos despertara, sino despidiéndose de él. El ambiente en la capilla se volvía insoportable. Todos sentían un dolor que iba más allá del mero sufrimiento, un pesar que parecía extenderse hasta el infinito, como el último suspiro antes del adiós. Donde antes Rocky se mostraba rígido en su resistencia, ahora yacía en calma contra el pecho de Carlos, su cuerpo relajado pero con los ojos aún abiertos, mientras Lucía permanecía junto al ataúd, con las manos aferradas al pelaje del perro. Sus lágrimas se habían secado, no porque el dolor hubiera disminuido, sino porque ya no quedaban más lágrimas que derramar. Siempre había creído que cuando alguien moría, desaparecía por completo, pero al ver la silenciosa devoción de Rocky, se preguntaba si, tal vez, el amor verdadero no se apagaba, sino que persistía, negándose a desvanecerse por completo. El sargento García, a unos pasos, exhaló profundamente. Había visto a hombres derrumbarse en combate, soldados colapsar por el peso de la pérdida, pero nada lo había preparado para este momento. Con el nudo en la garganta, se acercó y posó una mano firme sobre la espalda de Rocky. El perro no se movió, solo respiró despacio, como saboreando cada último instante junto a su amigo caído. Con voz serena, a pesar de la emoción en sus ojos, el padre Juan habló suavemente. La misión de Rocky era proteger a Carlos, y ahora se asegura de que él llegue a casa en paz. Lucía asintió, con el corazón encogido por la verdad de sus palabras. Rocky había estado al lado de Carlos en cada peligro, en cada momento imposible, y aún así se negaba a abandonarlo, incluso en la muerte. Un oficial que había traído a Rocky unos momentos antes dudó, tomó aire y con suavidad volvió a alcanzar el collar del perro. «Vamos, amigo», susurró, «ya es hora». Por un largo instante, parecía que Rocky no se movería, aferrado al cuerpo de Carlos como si quisiera retenerlo un poco más, pero finalmente, como si sintiera lo inevitable, dejó escapar un suspiro profundo, sus orejas se movieron, su cola parpadeó débilmente, por fin, se levantó. Lucía contuvo el aliento mientras Rocky alzaba la cabeza. Sus ojos se posaron en el rostro de Carlos con una mezcla de recuerdos y búsqueda, y con un último empujón contra el ataúd, dio un paso atrás. Su movimiento fue lento, reacio pero seguro, no porque lo obligaran, sino porque estaba eligiendo dejar ir. La capilla volvió a sumirse en el silencio mientras Rocky se alejaba del ataúd. Los soldados se enderezaron y Lucía se llevó una mano temblorosa a los labios. Incluso el padre Juan bajó la mirada, pronunciando una oración en voz baja. Rocky se sentó en el pie del ataúd, con una postura aún orgullosa y fuerte, pero algo había cambiado. Ya no estaba buscando ni esperando, simplemente estaba allí, honrando al hombre que fue su compañero, su protector, su todo. Llegó, entonces, el momento que todos temían. El funeral iba a comenzar. Rocky había demostrado que el amor verdadero nunca muere. Las puertas de la capilla se abrieron con un crujido, dejando entrar una ráfaga de aire frío que recorrió la sala. Pero nadie se movió. Era la hora de la ceremonia, y en poco tiempo, Carlos Martínez sería llevado a su descanso final. Lucía se enderezó, secándose las últimas lágrimas. Su hermano había sido muchas cosas, un soldado, un protector, un amigo, pero sobre todo, había sido suyo. El dolor en su pecho era casi insoportable, pero al ver a Rocky, quieto al pie del ataúd, encontró fuerzas para respirar. Rocky no era solo el compañero de Carlos, era familia, y también él estaba de luto. El padre Juan se aclaró la garganta y avanzó, con una voz serena pero llena de emoción, diciendo: «Hoy nos reunimos no solo para honrar el servicio del sargento Carlos Martínez, sino para recordar al hombre que fue, valiente, leal y sobre todo, desinteresado». Hizo una pausa y miró la bandera perfectamente doblada sobre el ataúd. Él dio su vida por los demás, no por obligación, sino por elección. Los soldados y asistentes permanecieron inmóviles, sus rostros serios y las miradas llenas de lágrimas contenidas y mandíbulas apretadas. Habían luchado junto a Carlos, lo habían visto arriesgarlo todo sin dudar, y ahora debían despedirse. Pronto, el sonido de las botas resonó en el piso pulido cuando la escolta de honor avanzó con movimientos medidos y cuidadosos. Con precisión ritual, se acercaron al ataúd y tomaron la bandera que lo cubría. Sus pliegues nítidos y el silencio que acompañaba el gesto eran parte de una ceremonia practicada innumerables veces, pero hoy tenía un significado especial.
Carlos no era solo otro soldado caído, era de ellos. Mientras la bandera se izaba, Rocky dejó escapar un leve gemido, apenas audible pero suficiente para conmover a todos. Lucía tragó saliva cuando sintió el tejido de su vestido presionarse contra su piel. La reacción de Rocky lo decía todo. Uno de los oficiales se arrodilló frente a Lucía, sosteniendo la bandera en sus guantes, y dijo con voz firme pero amable: «En nombre de nuestra nación, del ejército y de un pueblo agradecido, recibe esta bandera como símbolo de nuestro profundo reconocimiento al servicio honorable de tu ser querido». Lucía extendió la mano, temblorosa, y abrazó la bandera contra su pecho. No pesaba en lo material, pero su significado era inmenso. Un último regalo, una última despedida. Entonces sonó el primer disparo del saludo de 21 cañonazos, rompiendo el silencio. Cada explosión atravesaba el aire como el latido de un corazón, mientras los soldados, sincronizados, ejecutaban la ceremonia con rostros serenos. Lucía se estremeció con cada disparo, pero Rocky se mantuvo inmóvil, con la mirada fija en el ataúd y las orejas alerta, como si estuviera cumpliendo su última vigilia. Luego llegó el sonido que rompió el silencio, una nota solitaria y conmovedora. Un corneta se acercó, apoyó su instrumento en los labios y comenzó a tocar taps. La melodía, lenta y melancólica, llenó la capilla, hundiéndose en lo más profundo de los corazones de todos los presentes. La cabeza de Rocky se inclinó, sus orejas cayeron y su cuerpo, antes tenso, pareció desvanecerse mientras los últimos acordes se disipaban en el silencio. En ese instante, Rocky hizo algo que nadie esperaba. Se recostó junto al ataúd, acercándose a donde descansaba Carlos, y dejó escapar un suspiro profundo, no de tristeza, sino de resignación. Los ecos finales de Tap se disolvieron en el aire frío, dejando tras de sí un silencio tan intenso que parecía envolver a todos. Nadie se movió ni habló. Incluso el viento pareció detenerse, como si el mundo entero se hubiera congelado para rendir homenaje a la pérdida del sargento Carlos Martínez. Rocky se quedó a un lado del ataúd, con su cuerpo contra él, negándose a soltarlo. Su respiración se volvió calmada, pero en sus ojos se vislumbraba una pena lejana. Había sido entrenado para luchar, para proteger, para no abandonar jamás a su guía, pero ahora no tenía órdenes ni misión, solo un vacío que se extendía sin fin. Lucía se sentó, aferrando la bandera contra su pecho. Aún conservaba el calor del soldado que se la había entregado, aunque ese calor empezaba a desvanecerse. Sus dedos temblaban al recorrer los pliegues perfectamente marcados, y su garganta se apretaba ante la dura realidad. Carlos se había ido para siempre. No habría llamada inesperada, ni carta de regreso, solo quedaban aquella bandera, el funeral y la ausencia insoportable de su hermano. El sargento García avanzó, con la voz quebrada por el dolor. «Debemos sacar a Rocky de aquí», murmuró, mirando al padre Juan. La ceremonia casi ha terminado. Lucía dirigió su mirada hacia Rocky, quien no se había movido desde el final de Taps, todavía enroscado junto al ataúd. Con suavidad, se acercó y susurró: «Rocky». Su voz apenas era audible, y el perro no reaccionó. El sargento García se arrodilló junto a él, con movimientos cautelosos, y dijo: «Vamos, amigo, es hora de marchar». Finalmente, Rocky se movió, no por obediencia, sino con una renuencia palpable. Lentamente, casi con dificultad, levantó la cabeza, moviendo sus orejas como si escuchara algo que solo él podía oír. Tras un último y tierno roce contra el ataúd, se puso de pie. Un suspiro de alivio recorrió la capilla, pero entonces Rocky hizo algo que hizo detener el corazón de Lucía. Se dio la vuelta, caminó 3 pasos lentos hacia adelante, y luego, de forma repentina, se volvió, con las orejas erguidas y la cola moviéndose levemente, como si hubiera visto algo o escuchado su nombre. Lucía contuvo la respiración, y el sargento García frunció el ceño. El padre Juan murmuró una oración en silencio. Rocky se quedó unos segundos más, con sus intensos ojos marrones fijos en algo invisible, y tan pronto como ese instante llegó, se relajó, bajó la cabeza, aceptando la inevitabilidad del adiós, y se dirigió hacia las puertas de la capilla. Un escalofrío recorrió la espalda de Lucía al ver a Rocky en el umbral. Por un breve instante, le pareció ver que el perro miraba hacia atrás, como si echara un último vistazo a Carlos. Las puertas se abrieron con un chirrido, dejando entrar una ráfaga de aire frío. Rocky avanzó despacio, sus patas haciendo un sonido apenas perceptible sobre el piso brillante. Al cruzar el umbral, Lucía sintió un escalofrío. El peso de la ceremonia, la pérdida y la inminencia del adiós se posaban sobre ella, pero algo más parecía flotar en el aire.
algo que no podía explicar. Apretó la bandera contra su pecho y observó cómo Rocky se detenía fuera de la capilla, girando la cabeza ligeramente, no para mirar a la gente o el ataúd, sino un espacio vacío cerca del altar. Sus orejas se movieron, y su postura se tensó por un breve instante, algo que Lucía notó de inmediato y que el sargento García confirmó con un rápido respiro. «¿Lo viste?», murmuró. Lucía asintió en silencio, sin poder articular palabra. El padre Juan, que había permanecido callado desde que terminó Taps, finalmente rompió el silencio con voz solemne. «A veces, el amor no se va tan fácilmente». Sus palabras hicieron que un escalofrío recorriera el cuerpo de Lucía. Ella nunca había creído en fantasmas ni en lo sobrenatural, pero la forma en que Rocky miró atrás, con un leve movimiento de cola, como si reconociera a alguien, la inquietó profundamente. Fuera, la procesión fúnebre esperaba. Los soldados se alinearon en perfecta formación, con rostros serenos y las manos cruzadas detrás de la espalda. La carroza fúnebre brillaba a la luz del sol de la tarde, lista para llevar a Carlos a su último descanso. Era el momento de seguir adelante, pero Rocky se quedó congelado en el umbral, con sus profundos ojos fijos en el interior vacío de la capilla. Lucía juró que vio en ellos destellos de reconocimiento, anhelo o incluso paz. Con un último suspiro pausado, Rocky bajó la cabeza y salió a la luz del día. Lucía lo siguió, con el corazón acelerado, sin estar segura de si lo que había presenciado era real o si su dolor jugaba trucos con su mente. Pero por un instante le pareció que Carlos nunca se había ido. El sol se colgaba abajo, proyectando largas sombras sobre el cementerio, y mientras Lucía avanzaba con la bandera fuertemente sujeta, sentía como su peso aumentaba con cada paso, como si la ausencia de su hermano se asentara en sus huesos. La escolta de honor se mantenía en formación, recordatorio solemne del deber y el sacrificio que los había reunido. Rocky caminaba a su lado, despacio pero firme, con su actitud habitual adormecida, sus orejas caídas y su cola inmóvil. Había seguido a Carlos a través de zonas de guerra, del caos y del peligro, y ahora lo seguía una última vez. El ataúd fue colocado con precisión sobre la tumba abierta, y el padre Juan avanzó, con voz serena a pesar del dolor que impregnaba el ambiente. El sargento Carlos Martínez dedicó su vida al servicio, a su país, a sus compañeros y al lazo inquebrantable entre un hombre y su perro. Miró a Rocky con ternura y añadió: «Ese vínculo perdura, incluso ahora». Lucía sintió cómo se le apretaba la garganta al ver a los soldados a su alrededor, inmóviles pero visiblemente tristes. El sargento García, con las manos juntas y la mirada fija en el ataúd, parecía recordar que, a pesar de haber asistido a muchos funerales, este nunca se hacía más fácil. Entonces, Rocky dio un paso adelante, acercándose al ataúd. Su nariz se movió al oler la madera pulida, y en sus ojos se reflejaba algo más que tristeza, una comprensión profunda. Soltó un suspiro lento, se enderezó, se plantó con orgullo, con una precisión deliberada. Levantó su pata para apoyarla suavemente sobre el ataúd. El silencio se apoderó del cementerio. Los soldados, que habían mantenido la compostura, se limpiaron los ojos, y Lucía presionó los labios para no romper a llorar. El sargento García tomó una respiración temblorosa, y hasta el padre Juan hizo una pausa, como para honrar el momento. Rocky se quedó allí, inmóvil, no suplicando ni llorando, sino realizando un último acto de lealtad, una última misión, una promesa final. Luego, tan silenciosamente como había avanzado, bajó la pata y retrocedió, sentándose a los pies de Lucía con la cabeza en alto y el cuerpo quieto. Había cumplido su deber, había dicho su adiós. Lucía se agachó para acariciar su pelaje y susurró: «Buen chico». Una brisa suave empezó a mecer la hierba, llevando consigo los ecos de una vida bien vivida. En ese instante, Lucía juró sentir algo cálido y familiar, la presencia de alguien que estuvo a su lado solo por un segundo, pero cuando alzó la mirada, no había nada, salvo el sonido de la bandera siendo entregada a una hermana doliente, la fortaleza silenciosa de un perro que acababa de perder a su mejor amigo, y la certeza de que algunos lazos nunca se rompen. El funeral terminó. Los soldados habían ofrecido su último saludo, la bandera fue cuidadosamente doblada y entregada, y el sonido de las botas alejándose por el cementerio se desvaneció en la luz menguante, dejando tras de sí a Lucía, a Rocky y al peso de un final que aún no estaban listos para aceptar. Lucía se quedó mirando la nueva pila de tierra donde su hermano yacía, sintiendo que el mundo se había vuelto más silencioso y vacío. Siempre había sabido que ese día llegaría, pero nada la había preparado para la cruda realidad. Junto a ella, Rocky se mantenía inmóvil,